¿Me van a presentar o...? Sí. Sí. Okay. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en otro webinar de AmCham. En nombre de la directiva le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan desde sus casas. Queremos presentarles hoy al señor Carlos Landero, director nacional de Inspección de Trabajo del Mitradel. Como saben, pues la reapertura económica trae consigo ciertos retos y para no caer en contagio masivo se han adoptado medidas a través de diferentes resoluciones. Particularmente vamos a hablar de la 405 y de la 137, las medidas que deben adoptar las empresas cuando están autorizadas para reabrir dependiendo de los bloques. El director nos ha acompañado hoy en un día muy especial. Hoy es su cumpleaños, así que eso reitera el compromiso firme que tiene el Mitradel y el señor director para con nuestra membresía y para con el país. Señor director, entiendo que usted va a dar una presentación primero y luego podemos pasar al tema de preguntas, ¿correcto? Sí, correcto. Buenos días a todos. En efecto, así esperamos que sea la metodología de esta presentación. Bueno, doctor, la sala es suya. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en su cumpleaños. Le deseo feliz cumpleaños y mucha salud, principalmente. Gracias, gracias. Bueno, buenos días nuevamente. En nombre del Ministerio de Trabajo y especialmente de la señora ministra y el señor viceministro, le agradecemos la oportunidad que nos da esta organización para poder expresarle algunos de los criterios principales en que se ha basado el gobierno nacional para inicialmente hacer actos de prevención de lo que es la pandemia de COVID-19, posteriormente de mitigación y ahora intentar la contención y evitar el rebrote. Para todo es sabido que a inicio del mes de marzo se dieron los primeros casos aquí de COVID-19 en la República de Panamá, lo cual ya estábamos desde el punto de vista de la información y de las noticias un poco documentado lo que estaba ocurriendo en China y lo que estaba ocurriendo en Europa. Sin embargo, el advenimiento de esta pandemia ocasionó sucesos y situaciones y circunstancias inéditas en la sociedad panameña. La demanda inicial inmediata debido a los brotes creó una serie de circunstancias, pudiera decirlo yo, de pánico social, de incertidumbre, que no permitían a las personas mirar bien un futuro esperanzador o la posibilidad de que las circunstancias se mejoraran, viendo una posición fatalista de manera inicial, de que todo era malo o iba a ser malo. En función de eso, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, teniendo la responsabilidad constitucional de regir lo que es las relaciones laborales y siguiendo lineamientos también internacionales por la experiencia ya tenida en otros países a través de la Organización Internacional del Trabajo, empezó a desarrollar normas bien sencillas para orientar a los trabajadores y a orientar a la empresa privada en relación con todo lo que estaba aconteciendo en el momento del inicio de la pandemia. De allí que el Ministerio de Trabajo inicialmente el 27 de marzo, por allá 13 de marzo, perdón, dicta una serie de medidas o unas guías en la cual orientaba a los trabajadores y a los empresarios para poder mitigar o evitar la propagación del virus que ya se había tenido en nuestro territorio. Y eso lo hizo en conjunto con el MINSA. Medidas básicas que eran orientadoras y que posteriormente se convirtieron en lo que es la resolución 137 de Mitradel de marzo de este año, en la cual se orientaba más profundamente a las empresas a crear comités de salud de higiene en el trabajo en función de proteger la vida de los trabajadores y la vida de todos los clientes que tenían acceso a las áreas y a los centros de trabajo. En esta resolución, que es bien enfática, se instruyó para que se crearan los comités de salud de higiene en el trabajo. Sin embargo, tenemos que acordarnos que de hecho en las empresas ya existían, en la mayoría de las empresas que habían cumplido con la resolución del Seguro Social, la 45.588, que dictaba reglas de seguridad ocupacional y que indicaba la creación también de comités de sanidad en las empresas o el comité de empresa para orientar en lo que era la higiene y la salud ocupacional en las mismas. Este comité, que ya existía de hace como 10 años, entonces adquiere las funciones de ser un comité de lucha contra el COVID-19. Pero
en los 2 meses que han transcurrido, ya un poco controlada la curva de contagio, se decide a través del MINSA que es necesario entonces aplicar otro tipo de protocolos adicionales a los que estaban establecidos en el comité y que se denomina protocolos de bioseguridad y que son normados a través de la resolución 405 del Ministerio de Salud, en la cual indica pues que todas las empresas igualmente deben registrar y hacer revisar y avalar para ellos certificar posteriormente los protocolos de salud de higiene en el trabajo o conocidos como los protocolos o lineamientos de bioseguridad. Paralelo a esta acción, que es netamente sanitaria, el Ministerio de Trabajo, por mandato constitucional igual y con orientaciones de la OIT sobre lo que ocurría en otros países y buscando siempre el perfilamiento de la posición de la Organización Internacional de Trabajo que en su última convención de los 100 años dictaminó que lo que deberíamos buscar en el trabajo del futuro es que los centros de trabajo se constituyan en centros de trabajo dignos y decentes. Esos términos de digno y decente obviamente trascienden porque van aún más allá y aplican a la condición de centros y espacios de trabajo que tengan la higiene y la sanidad necesaria para que el trabajador pueda cumplir con su responsabilidad. Entonces, Mitradel empezó a normar debido a las indicaciones del MINSA y para mitigar un poco la pandemia que ya estaba establecida, lo que se trata de los contratos de trabajo, dictando alguna resolución en la cual se establece suspensión de los contratos de trabajo y cómo se debería hacer, reformando el artículo 159 y el artículo 199 del Código de Trabajo, y también indicando que lo que son algunas acciones que se podían ejecutar en las empresas como modificación de la jornada de trabajo, que debería hacerse en conjunto con el trabajador, envío de vacaciones adelantadas o vacaciones normales a los colaboradores que estén en riesgo, que son aquellas personas arriba de 60 años que sufren de hipertensión, alguna enfermedad crónica, etcétera. Tomar acciones como, por ejemplo, implementar la ley de teletrabajo, la ley 26 que fue establecida en enero de este año por esta administración. Y efectivamente esta ley de teletrabajo vino a ser una de las soluciones prácticas para muchas empresas que tenían que trabajar a través de los contactos telefónicos y de la red. También acordémonos que el ministerio normó de forma bien precisa lo que tenía que ver con la suspensión de los contratos. Y en este caso, la suspensión de los contratos era una actividad que no permitía o no permite, con los contratos suspendidos, que haya una obligación del empleador con el trabajador y viceversa, que tampoco hay obligación del trabajador con el empleador. Entonces, estas acciones se han hecho con el interés supremo de poder proteger los puestos de trabajo. El concepto inicial de protección de los puestos de trabajo fue el norte que decidió el gobierno a fin de poder entender que si queríamos mitigar la pandemia, había necesidad de tener distanciamiento social. Este distanciamiento social que se dio en el área laboral a través de la suspensión de los contratos se manifestó también a través de resoluciones, de decretos ministeriales del Ejecutivo con el Ministerio de Salud, relacionado con el control de la población a través de regulaciones como la salida por número de cédula, el toque de queda, la restricción del transporte público y lo más importante, el decreto 507, que este decreto entonces fue el que dictaminó las empresas que son excepcionadas y necesarias en la cadena logística nacional para mantener todo lo que es la provisión de alimentos, de medicina y de insumos necesarios para que el país no se detuviera ni la economía tampoco. De tal forma que este decreto entonces, aunado a lo demás, llevó un montón de empresas a la necesidad de cerrar casi de forma automática y cumplir con la normativa existente en este decreto 507. Pero en el mismo también se establecía la forma y la manera como se debería, una vez pasada el periodo crítico de la pandemia, ir reabriendo. De tal manera que el Ministerio de Salud,
aplicando la resolución 405, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, que es la resolución 137, en este nuevo orden de cosas, con esta nueva manera cultural de adecuarnos en los centros de trabajo, que es una forma inédita, una forma distinta de mirar el trabajo. A través de la Organización Internacional del Trabajo se discuten el tema del trabajo del futuro, y en estos temas del trabajo del futuro hacíamos énfasis en el trabajo de los, por ejemplo, las cadenas logísticas y de las cadenas que tienen que ver con ordenamiento digital, y también del teletrabajo y el trabajo que se hace en circunstancias fuera de las empresas, que tiene que ver con nada más con contacto básicamente a través de la red. Y nunca se tomó en cuenta o se discutió la posibilidad de que existiera una circunstancia sanitaria como la que hoy en día nos tiene a nosotros en la actitud que tenemos en todo el mundo, los trabajadores y los empleadores, de que podía cambiar mucho la cultura laboral por causa sanitaria. Pues llegó ese momento. La pandemia de COVID-19 nos ha hecho reflexionar sobre conducta y sobre apreciaciones de comportamiento individual y colectivo que nos posibilitan inclusive entender si ponemos en riesgo la vida o no, o si hacemos determinada acción podremos estar sometidos a contagios o no. Entonces, esas circunstancias son las primarias que tenemos que proteger en este momento, la vida de las personas, obligó al MINSA y al Mitradel entonces en una forma de equipo de trabajo conjunto a ver la manera como los comités eran constituidos de forma prioritaria y se ejecutaban los protocolos de salud e higiene en el trabajo. La resolución 405 concuerda con la 137 en cosas fundamentales que se tienen que tener en los centros de trabajo, y es lo básico y lo relevante que tienen que tener todas las empresas que están excepcionadas y que mantuvieron trabajando todo este tiempo, y la cual nosotros hemos estado inspeccionando. Las empresas que están ya ordenadas en el primer bloque, que ya se hizo su reapertura el 13 de mayo, y las empresas que se les ha ordenado para el 1 de junio en el segundo bloque hacer su reapertura, y todas las demás empresas igual. Constituir comités de higiene y seguridad en el trabajo de manera conjunta, en la que participen grupos por igual de trabajadores y de empleadores, de manera tal que la responsabilidad de la higiene y la seguridad en el trabajo, lo que antes denominábamos seguridad ocupacional y lo que hoy día la Organización Internacional del Trabajo denomina en un lenguaje extenso, universal, como seguridad y salud en el trabajo, conocido con la sigla de SST. Reglas que van sobre todo dirigidas a atender este asuntito de la higiene, principalmente, que es una forma cultural que nosotros hemos descuidado. Nosotros, con la constitución de los comités por la parte de la Caja de Seguro Social, podíamos ver en las inspecciones de trabajo que las empresas sí tenían los comités constituidos en el papel, pero sin embargo las condiciones de higiene y las condiciones de salubridad no decían lo mismo. De tal forma que hay centros de trabajo indignos que no posibilitan que el trabajador se sienta conforme y a gusto con la labor que hace. Entonces, viendo esto así, se unen el MINSA con su resolución 405 y el Mitradel con su resolución 137, y adicional a esto las resoluciones recientes del Mitradel, la 154 y la 155, que norman y regulan y establecen cómo es que se va a hacer y a constituir los comités de seguridad. Vamos a ver aquí, de forma rápida, cómo es que suceden estos hechos, ¿verdad? Ya les mencioné la resolución 137 de Mitradel y le dije cuáles eran los fines, y la resolución 405 del 2020 del MINSA, que todas van dirigidas con normativas de cumplimiento para la creación de los comités de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, la misma resolución 137 conforma el comité o dice cómo se debe conformar el comité, la cantidad de empleados, menciona cuáles son las etapas del proceso y cómo se eligen a los participantes. Estamos sugiriendo que
que de 2 a 10 empleados el comité lo constituyan 2 personas, que de 11 empleados a 40 sean 4 personas y de 41 en adelante sean 6 personas. Obviamente esto está relacionado con el tamaño de la empresa, ¿sí? Y con la actividad económica que ejerce la empresa. Muchas personas han cuestionado de que si una empresa tiene sucursales en el resto del país, ¿cómo se constituyen los comités? Pues los comités se deben constituir en la empresa principal de una manera y en cada regional o en cada sucursal de otra manera. Son comités distintos que deben constituirse y que deben estar ahí para atender lo normado dentro de la resolución 137. Esta resolución explica el marco legal de este comité y le dice cuáles son sus funciones, qué hay que hacer, quiénes lo conforman, etcétera, etcétera. Durante las últimas 2 semanas se ha estado cuestionando mucho de cómo debo registrar el comité, a quién se lo tengo que mandar, porque de forma inicial y por problemas de comunicación se consideraba que el comité debería ser registrado en el Ministerio de Salud, que es quien promulgó la norma 405. Y también se consideraba que debería registrarse en el Ministerio de Trabajo, que promulgó la resolución 137 y que es la garante, pues, de las relaciones laborales dentro del país. Sin embargo, el equipo de trabajo constituido por MINSA y por Mitradel acordamos que para efectos de registro del comité debería seguirse un paso, un procedimiento, el cual, como discutimos durante la semana anterior, y ya se llegó al acuerdo formal de que el comité, para registrarse primero en una empresa, quiero decirles, fíjense, este comité es necesario que ya se esté conformando o ya esté conformado. Y si no está conformado porque la empresa está cerrada y no han podido llamar a los colaboradores, entonces, mediante el llamamiento que haga el MINSA de apertura de los bloques de sus respectivas empresas, una vez que se abran, ustedes pueden entonces convocar a la creación del comité. No es necesario tener el comité ya constituido y registrado y avalado por el MINSA para poder abrir. Pueden abrir e iniciar operaciones normales simultáneamente mientras se trabaja en la constitución del comité. Primeramente debe hacerse la reunión formal para la creación del comité. Y para esto ustedes pueden con mucho gusto mirar en la página web del Ministerio de Trabajo las guías de creación de los comités de salud e higiene, que están allí bien establecidas y solamente hay que seguir esas orientaciones. Igualmente, el cumplimiento de los lineamientos del MINSA en la página del MINSA le dice cómo hay que hacer para conformar este comité. Entonces, esta reunión se hace y se hace un levantamiento, un acta que formaliza esto, que se denomina entre los requisitos acta de compromiso del comité. En el paso 2, entonces se debe ingresar este comité en la página del Ministerio de Trabajo. Ingresar a la página web de mitradel.gov.pa y ahí se le pide que cree un usuario y después usted en esa misma página le va a salir lo que es la creación del comité y remite lo que es el formulario inicial y los protocolos que tiene a través de la plataforma digital. Una vez que esos protocolos sean recibidos en la plataforma a través de Mitradel, la empresa va a recibir para atrás en un correo electrónico, que ya lo pedimos previamente en el formato, la información o notificación de que su aplicación de comité ha sido recibida y que va a estar siendo analizada. Bueno, el siguiente paso es que los analistas del Ministerio de Trabajo revisan la documentación y si todo está en orden, entonces se le da una aprobación que una vez que uno le da la aprobación en el sistema, va dirigida entonces automáticamente a las direcciones regionales del Ministerio de Salud. En el Ministerio de Trabajo se realiza la verificación, el análisis, la revisión y la aprobación de que todo el proceso está bien. Y en el Ministerio de Salud, entonces, que es la última instancia, entonces allá se hace igualmente un análisis donde el Ministerio de Salud, por facultad, puede presentarse a las empresas a hacer una inspección de tipo de bioseguridad, pero el Mitradel también puede presentarse a las empresas a mirar que se hayan constituido los comités, tal como dice la norma 137, y a verificar que estén efectivamente cumpliéndose los pasos fundamentales de distanciamiento, de tapabocas, de insumos como gel, alcohol y de toma de temperatura, esencialmente.
las empresas pudieran de alguna forma tener otras iniciativas. Ya es asunto de las empresas y que van a ser valoradas. Por ejemplo, hay empresas que nos han dicho que son empresas de servicio que tienen colaboradores que hacen cobros, que cómo dividen los puestos, que si lo pueden dividir con acrílico. Bueno, esas son iniciativas de las empresas. Algunas empresas nos han preguntado y nos han dicho que si de sanitizar los zapatos al momento de entrar a la empresa es parte obligatoria o se puede hacer, también se puede hacer. Entre más medidas tomemos, mejor para evitar el contagio. Al final, el Ministerio de Salud tiene la facultad de poder ir a las empresas y hacer la debida inspección. Una vez el ministerio haga esa debida inspección en la misma plataforma, el ministerio, al poner que se aprueba, la plataforma va a generar un certificado que le va a remitir a la empresa igualmente por correo electrónico. Un certificado que va a llevar un código QR en la cual es como los salvoconductos, que el agente del MINSA, el inspector del MINSA que vaya a hacer alguna inspección puede escanear a través con su celular el código QR que aparece y ahí le va a aparecer toda la información del negocio que fue certificado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el proceso. Una vez certificado el negocio, pudiera el MINSA de forma física volver al negocio o solicitarle que se adecue a lo que es el certificado de Panamá saludable. Entonces, esos son los pasos que hay que hacer para poder registrar el comité. Más adelante vamos a volver con esto si tienen alguna otra duda. En las normas se establece cuáles son las responsabilidades del comité: detectar casos de virus, capacitar trabajadores, divulgar material informativo, garantizar la protección individual, que se cumplan, revisar que se cumplan con los protocolos, y algo muy esencial, los lineamientos del MINSA se establece claramente cómo es que las empresas tienen que actuar en los protocolos si se encuentra un caso positivo de COVID-19. Cualquier caso positivo de COVID-19, ya sea en público o en el público con los clientes o en los colaboradores, en los trabajadores, tiene de carácter de confidencialidad, y los lineamientos del MINSA explican claramente cómo se debe, cuáles son los pasos que hay que seguir. Se debe además llevar una bitácora, un registro de información de todos los procedimientos que se hacen para la mitigación y evitar la propagación del COVID. Si los colaboradores tienen un familiar enfermo, hay que anotarlo allí, que tiene un familiar positivo. Si vino con resfriado y no tenía fiebre, hay que anotarlo allí y mandarlo inmediatamente para el médico o llamar al 169 para que lo atiendan, etcétera, etcétera. El comité tiene la obligación de inspeccionar e identificar las áreas de alto riesgo y organizar una brigada de primeros auxilios. Queda bien claro que este comité que estamos hablando de las empresas están directamente relacionados, o es el mismo comité de empresa que ya existía, simplemente que va a anexársele las normas COVID, y donde no existe hay que crearlo y atender entonces también estos lineamientos. En el caso de la industria de la construcción, nosotros llevamos los comités a través de lo que dice el decreto 2 que regula la industria de la construcción, y a través de ese decreto ya tenemos establecido en todos los grandes proyectos de construcción comités de seguridad que todas las semanas se reúnen y que ahora obviamente tiene que organizar un apéndice de constitución y de promulgación de los protocolos de seguridad, y tiene que registrarlo igualmente de la misma manera que he indicado anteriormente. Entonces, ustedes pueden encontrar en la página de Mitradel todas estas presentaciones que les estoy poniendo ahora mismo, los flujogramas de los comités especiales de salud y higiene para la atención del COVID, que es lo que estamos atendiendo oportunamente con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del MINSA. En estos lineamientos que deben llenar a ustedes, ahí está algunos anexos como este, que es un modelo de conformación del comité, que son simplemente formatos que estamos sugiriendo para que todos sean homogéneos y puedan ser subidos a la red en la página que les dije anteriormente, porque es bien amigable la página. Usted ingresa, se registra, le da la oportunidad de crear el comité y le pone todos los datos que le dice el formulario, y también le da las opciones de adjuntar los documentos que se le solicitan. Todo debe ser mandado en PDF. Entonces, vemos una matriz de propuestas de medidas sanitarias en las operaciones de las empresas post-COVID.
y hay aspectos que ustedes van a atender muy puntuales, como el comité, cumplimiento de los protocolos sanitarios, higiene de manos frecuente, uso de mascarillas, etiqueta respiratoria, distanciamiento físico, el equipo de protección personal, el uso de ese equipo y también algo muy importante, horarios especiales y restricción de número de personas dentro de las áreas de trabajo. Una de las estrategias que están aplicando las empresas que ya están laborando, las que fueron excepcionadas y las que fueron autorizadas en el primer bloque, es regular los horarios de trabajo. Por efecto del transporte y por efecto de la cantidad de trabajadores que tienen, las empresas pueden regular los horarios de trabajo y quiero decirles que no ha variado ninguno de los decretos que se establecieron al respecto y pueden negociarse jornadas de trabajo especiales con los colaboradores para que puedan estar en su puesto de trabajo de manera eficiente a diferentes horarios. Aquí vemos entonces la resolución 154 que se dictó atendiendo los lineamientos de retorno a la normalidad el día 20 de mayo. Y en esta resolución lo que se pide es el registro del comité y que se tiene que llenar todos los requisitos que se piden pues, a través del MINSA y el Mitradel para efecto de estar formalizado. Vuelvo y reitero, el no tener el comité constituido en el momento que se le da la orden de apertura del bloque en que está su respectiva empresa no quiere decir que usted no pueda iniciar sus actividades. Usted puede iniciar sus actividades paralelamente a estar terminando la constitución del comité, haberlo constituido antes o haberlo constituido después. Esta resolución 154 fue muy llamativa toda vez que fue que los sectores, tanto empleadores como trabajadores, cuestionaron al Mitradel, sobre todo que nosotros dictamos esta resolución, con la finalidad de que le hiciéramos algunos ajustes. Y en el caso de cosas muy puntuales, por ejemplo, nos pidieron que cambiáramos eso de profesional idóneo, que nosotros lo hicimos mediante la resolución 155 que se dictó más adelante. Ustedes la pueden ver aquí. El 25 de mayo se dicta la resolución para corregir o ampliar un poco lo que establece la resolución 154 y se habla el marco de que profesionales de la higiene y la seguridad ocupacional con diferentes especialidades, diferentes carreras, así como las personas que hayan tenido la experiencia empírica de atender los comités, pudieran de alguna manera colaborar con las empresas en la organización del mismo. Hicimos una diferenciación entre las empresas que son de menos de 51 trabajadores y las empresas que tienen más de 51 trabajadores. Algunas personas nos preguntan que esta diferenciación en base a qué la hicimos y la respuesta es que la resolución 45.588 de la Caja de Seguro Social de hace 10 años sugiere que las empresas que tengan más de 100 trabajadores pudieran recibir asesoría, o sea, pudieran recibir asesoría de los especialistas en salud y seguridad ocupacional. Sin embargo, por las circunstancias que nos encontramos muy especiales de sanitaria, nosotros consideramos la rebaja de ese número, hicimos las consultas y el mismo Seguro Social nos refirió, la Dirección de Seguridad Ocupacional del Seguro Social nos refirió a que consultáramos en Contraloría a qué se establece como mediana empresa o pequeña empresa igual en las respectivas instituciones. Y efectivamente en la norma panameña se establece que una pequeña o mediana empresa va de 51 trabajadores hacia arriba. En función de eso, pues que se coloca que el profesional de salud y seguridad en el trabajo inicialmente debería ser el que refrende los protocolos en la empresa de 51 trabajadores para arriba, posteriormente en la 154, pero en la 155 se corrige y se amplía el número, la cantidad de profesionales que pueden de alguna manera validar los protocolos. Igualmente, en esta resolución se adiciona otro artículo en la cual se manifiesta y se dice cómo es el registro, cómo se va a llevar el registro, cómo se tiene que incluir a través de la página de Mitradel y que va a autorizar y avalar el MINSA posteriormente y va a entregar una certificación de Panamá saludable. Pero también es importante señalar
que en esta misma resolución, entonces se instruye a toda la población vinculada a que entiendan, tanto empleadores como trabajadores, que el Mitradel, la Caja de Seguro Social y el MINSA estamos constituidos en grupos de acompañamiento, en grupos que tenemos la necesidad de orientar y en grupos que vamos a colaborar en la constitución de estos comités. Y se le da una temporalidad para el registro de los mismos. ¿Cuál es la temporalidad? Que una vez las empresas hayan sido autorizadas a abrir por bloque, en este caso, las empresas del bloque número 1 y número 2 que ya están autorizadas y las que están excepcionadas, que entran con las del número 1, tendrán 4 meses calendario para poder constituir y certificar todos los comités. En estos 4 meses, entonces, esta certificación y este registro se llevará a cabo a través de validaciones, de inspecciones que hará tanto Mitradel como el MINSA. Entonces, esa flexibilidad se atiende en esta resolución. Aquí ustedes pueden ver, ya en la parte operativa práctica, cómo es la relación para poder hacer el registro formal del comité. Esta ruta de fiscalización y cumplimiento del comité empieza pues con el nivel de registro. Se entra a la página web, nuevamente le reitero, y desde allí se atiende pues todos los requisitos que se le piden, y una vez atendida y recibida en la plataforma, la empresa va a recibir para atrás una notificación de que está registrado en la plataforma y está siendo analizado su petición. Hay otro nivel posterior que es el nivel de análisis, como lo dije anteriormente, de los documentos que envía la empresa, que lo hace primero personal de Mitradel y después a través de la misma web, el Ministerio de Salud, se la pasamos al Ministerio de Salud, quien es el que tiene la responsabilidad de certificar. Entonces, el Ministerio de Salud en ese proceso de certificación tiene o puede visitar las empresas que considere que es necesario visitar y hacer las recomendaciones. Pero una vez el Ministerio de Salud considere que todos los requisitos se cumplen, entonces otorga la certificación o el sello de Panamá Saludable. Esta certificación tiene que estar visible en todas las recepciones de las empresas, para cuando asistan inspectores de salud o inspectores de Mitradel puedan escanearla y puedan mirar las condiciones en que se encuentra esta empresa. Una vez estos protocolos son avalados, entonces pasan a responsabilidad del Comité de Higiene y Salud en cada empresa. O sea, la responsabilidad del comité es vigencia y activo los cumplimientos de todos los protocolos esenciales que se han establecido en este aspecto de bioseguridad. Para efectos de cumplimiento, entonces miremos, antes de entrar al bloque 1, le explico algo bien interesante. En el proceso de registro, no es que todas las aplicaciones que se hagan de registro van a llegar y se van a acumular en la sede de la Dirección Nacional de Inspección de Mitradel, sino que tenemos en el software de la plataforma la posibilidad de orientarlos geográficamente. O sea, la aplicación que venga del corregimiento de Churuquita, en Coclé, de alguna empresa que presentó su aplicación a través de la red. Entonces, automáticamente la plataforma lo guía hacia la Dirección Regional de Trabajo de Penonomé, de Coclé. Y es allá donde se va a revisar y con la Dirección de Trabajo del MINSA, allá donde se va a atender. O sea, es un proceso descentralizado, no es un proceso centralizado. De tal manera que eso nos va a permitir, con una manera más eficiente y más eficaz, poder atender la constitución de todos los comités que se han enviado. Yo quiero anunciarles que hasta este momento nosotros tenemos aproximadamente cerca de 3.000 empresas que ya han registrado su comité. En la página web, en la plataforma, han registrado cerca de 1.200 o 1.100 y en la
en el correo electrónico que habíamos creado anteriormente hay 1.817. 3.100 por ahí tenemos más o menos. Y siguen creciendo todos los días. Y todos los días estamos comunicándonos y diciendo lo que tienen que corregir, lo que tienen que atender. Y nuestros analistas están trabajando en ese aspecto aquí y desde el día lunes o martes van a trabajar en toda el área del país. O sea, la plataforma va a estar desde el punto de vista administrativo habilitada para todo el país. Pero ya está desde el día sábado abierta para que las personas manden su respectivo comité. El bloque 1, de vuelta a la normalidad, está aplicando ya su medida sanitaria. Y deben la mayoría de las empresas del bloque 1 haber ingresado su respectivo comité. Nosotros sabemos aquí ya quiénes se trata del bloque 1, comercio electrónico, talleres de mecánica, repuesto en general, servicios técnicos de electricidad, plomería, sistema de aire, etcétera, y la pesca artesanal y la acuicultura. Entonces hay cosas bien puntuales que se están cuestionando y que se están preguntando a medida que van abriendo los espacios. Tienen que tener claro que no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas, reuniones, y si es de manera digital, mejor. ¿Sí? Y enfatiza la norma de que no se trata de fiestas, se trata de reuniones. Debe haber un estricto cumplimiento de lineamiento para el retorno a la normalidad en las empresas post-COVID. La capacidad de hasta 25% de distanciamiento físico de 2 metros es la cantidad de personas o de colaboradores que puedan iniciar una jornada. Ok, hay algo bien importante. Las empresas dicen, pero bueno, yo tengo 100 trabajadores y yo para iniciar debo traer 5 nada más que me ayuden a limpiar, a acomodar las herramientas y a prepararme para poder abrir dentro de 3 días o una semana. Entonces, a esos 5 trabajadores iniciales tiene que hacerse el levantamiento de los contratos suspendidos, o sea, activarlos. También se activan a través de la red, a través de la página web de Mitradel. De tal forma que poco a poco y de una manera gradual y flexible, el Mitradel y el MINSA verificarán que las empresas puedan cumplir con la medida sanitaria y reinsertar nuevamente a los trabajadores en su puesto de trabajo. Entonces, por último, se dice en este bloque que las personas no incluidas en el bloque 1 deben cumplir la medida de cuarentena de acuerdo al último número de cédula, situación que fue ya restricción de movilidad que fue levantada a partir del 1 de junio. En el bloque 2, que es donde nos encontramos en este momento, entonces están las empresas de construcción e infraestructura pública priorizadas y con visto bueno el Ministerio de Salud. La minería no metálica, lugares de culto, parques, áreas deportivas y áreas sociales con 25% de capacidad de distanciamiento físico de por lo menos 2 metros de distancia entre las personas. Entonces, al advenimiento del bloque 2, tenemos también que atender la creación de los comités de salud de higiene en el trabajo, que es la bandera fundamental para el cumplimiento de todos los protocolos. En el bloque 3 tenemos el comercio al por menor, no esencial, el comercio al por mayor, la venta de autos, los servicios profesionales y los servicios administrativos. De hecho, la Dirección de Inspección de Trabajo ha recorrido algunas empresas y ha levantado algunas actas de empresas que no están autorizadas todavía, pero que están haciendo las actividades. O sea, hay que ser bien responsable en ese sentido, porque a pesar de que en el Ministerio de Trabajo, también por regulación propia del Ministerio, está suspendido los términos, toda la actividad que realizamos como Dirección de Inspección es guardada en unos archivos para cuando los términos judiciales se levanten, entonces poder aplicar las sanciones y las multas que establece la ley para efectos de estas empresas, que sin tener autorización están operando a espaldas de las recomendaciones del MINSA y de las directrices que dicta el Mitradel en este tiempo de pandemia. Y en el bloque 3 también tenemos los servicios profesionales, los servicios administrativos. En el bloque 4, que estos todavía no tienen fecha, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el... Sí, correcto, el transporte aéreo, los hoteles, los restaurantes. En el bloque 5 está la educación, el transporte no esencial, recreativo, la liga deportiva, áreas de entretenimiento y sitios de esparcimiento y los bares. Entonces, el bloque 6, por último, tiene la apertura de todos los sectores de la economía sin restricciones sanitarias. Los conciertos,
ferias patronales y carnavales y por último la discoteca. Es bien importante señalar que el Ministerio de Trabajo y el MINSA van a estar como orientadores de toda esta circunstancia que se dé en la apertura de los bloques. Pero cada bloque va a depender del bloque anterior. Acuérdense que los organismos internacionales, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la OIT, el Estado, en el caso nuestro, el Estado panameño y sus instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el MISI, está dándole prevalencia a la protección de la vida. Lo primero que hay que hacer es proteger la vida de los trabajadores. Entonces, se está permitiendo la apertura gradual de bloque por bloque de los sectores, de los diferentes sectores, pero también se debe ser cuidadoso, y eso ya le toca a cada empresa y a cada empleador y a cada empleado, de mantener las medidas sanitarias. Esto nos plantea entonces algunas circunstancias de conducta y de comportamiento distintas, ¿sí? En la página de la Organización Internacional del Trabajo hay algunos documentos que nosotros recomendamos para que puedan ustedes de alguna manera atender y revisar un poco más, que nos permita profundizar un poco sobre lo que es necesario hacer en este momento. Hay un documento de la OIT publicado recientemente, hace una semana, que se llama Regresar al trabajo de forma segura, guía para empleadores sobre la prevención del COVID-19. Eso se descarga de forma gratuita en la página de la OIT y es de reciente publicación. Nada más el día de ayer, desde ayer tuvimos una conferencia latinoamericana que discutía la experiencia del retorno, y esa experiencia se ha publicado el 26 de mayo, o sea, hace 2 días, en un documento que se denomina también Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID. Lo que se busca en el fondo y lo que tenemos que hacer como sociedad es entender que el momento amerita una profunda reflexión sobre nuestro futuro y sobre nuestro interés de que se reactiven todas las actividades económicas del país. Pero esta reactivación tiene que ir de la mano y agarrada o paralelamente con el cumplimiento de las normas sanitarias del lineamiento y los protocolos establecidos por el MINSA. Básico: lavado de manos, distanciamiento, tapabocas, toma de temperatura y cualquier otra acción de protección de la vida de los trabajadores que quiera hacer la empresa. También es bien importante puntualizar de que en la relación de trabajo y en las normas que se han establecido a través de esta experiencia de pandemia, todas las empresas tienen la obligación, escúchese bien, de suministrar los insumos necesarios a sus trabajadores. Tapaboca, alcohol, gel y cualquier otro insumo que sea necesario, los termómetros para poder medir la temperatura, los guantes donde sea necesario, ¿sí? Entonces, es una forma nueva de relación prácticamente, que ha roto los estigmas o nos ha dado nuevos rumbos sobre paradigmas que no conocíamos y que no esperábamos en lo que es la relación del trabajo. Al final de todo, lo que queremos es seguir produciendo, proteger la vida de los trabajadores y de los empresarios y entender como panameños de que no hay empresa sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresa. Y en nuestro país, que desde el punto de vista histórico hemos sido bien resilientes y hemos aprendido a sobreponernos a las cosas difíciles, estamos completamente seguros que con la ayuda de todos y el cumplimiento de todos vamos a podernos reponer de esta experiencia y esta circunstancia sanitaria que por ahora nos atañen.
en el fondo, mirar hacia el futuro y ver, no utópicamente, sino en la realidad, de que tenemos que construir espacios laborales saludables, higiénicos, y que lo que tiene que existir en el ámbito de los centros de trabajo, en una armonía coloquial entre trabajadores y empresarios, es un centro de trabajo digno y un centro de trabajo decente que nos permita seguir produciendo por el bien de nuestro país, de nuestra sociedad y de nuestra familia. Quedo abierto para cualquier pregunta en este momento y le agradezco que me hayan escuchado esta breve intervención. Muchas gracias, doctor. Esas palabras evidentemente se han aclarado mucho de los temas. Tenemos algunas preguntitas aquí. La primera es, aquellas empresas que suspendieron contratos de trabajo deben reactivarlos todos el 100% al mismo tiempo, o cómo es el tema de que se debe comenzar con un 25% y si esa reactivación de los contratos se puede hacer con algún tipo de jornada reducida. Muchas empresas no van a poder costear, para la redundancia, el costo, asumir el costo de tener el 100% de la planilla de inmediato por la situación económica del país. ¿Cómo el Mitradel está manejando este tema? ¿Qué medidas puede adoptar la empresa y hasta dónde hay flexibilización para reactivar un porcentaje y no el 100% de los contratos suspendidos? Correcto, miren, muy interesante la pregunta. Los contratos suspendidos se mantienen suspendidos en los colaboradores que no sean activados. De hecho, el evento de haber considerado la posibilidad de los contratos suspendidos para poder auxiliar de manera social y económica a los trabajadores que no estén activos, permite que el programa Panamá Solidario pueda auxiliarlos. Entonces, en el ámbito de la vuelta a la nueva normalidad, lo que se ha permitido o lo que se entiende es que las empresas, debido a las circunstancias fundamentalmente de carácter económico y las circunstancias, vamos a decirlo en estos términos, físicas reales en que se encuentren las mismas en sus instalaciones, no puedan atender el llamado de que este 25% sea el que se reinicie de manera inmediata. Se permite una flexibilidad en la cual la empresa pudiera llamar a los trabajadores que crea prudente, que sean esenciales para iniciar operaciones y paulatinamente poder ir reintegrando el resto de los trabajadores hasta llegar a la plantilla que tenía antes de la pandemia. Gracias. En ese sentido, ¿cómo se reactivan los contratos? ¿Cuándo se entienden formalmente reactivados? Bien. Las empresas que sean autorizadas mediante los bloques para iniciar labores deben de forma unilateral, o sea, ellas, cuando consideren oportuno, si le dicen que tienen que empezar el lunes, pero quieren empezar el jueves, entonces deberán enviar o registrar a través de su jefe de recursos humanos o de sus contadores o de su gerente. En la página de Mitradel hay una pestaña que dice reactivación de contratos. Tienen que registrar allí las personas que van a ser llamadas inicialmente y paulatinamente, a medida que la van llamando, la van registrando en la misma plataforma. ¿Por qué? Porque es necesario que esa plataforma entonces le dé de baja en el programa Panamá Solidario a los trabajadores que se están reintegrando a la actividad económica formal. ¿Sí? De eso se trata. Pero son las empresas las que tienen la responsabilidad de notificarle a la Caja de Seguro Social el reinicio de los contratos de esos trabajadores a través de la activación de la planilla en los términos que ella disponga. Gracias, doctor. Otra pregunta. Las empresas que tienen sedes o sucursales en distintas partes del país deben crear un comité de salud e higiene para cada una de esas sedes y sucursales, o basta con uno creado en, digamos, el centro de operaciones y luego entonces replicar las medidas de las diferentes sucursales? Sí, muy interesante la pregunta. Fíjese, hemos tenido algunas experiencias inéditas, por ejemplo, empresas que tienen varias razones sociales o avisos de operación y que tienen un espacio determinado en un solo edificio. En un solo edificio operan 4 empresas, pero son el mismo grupo económico. Entonces, en este sentido, allí puede operar un solo comité de salud de higiene en el trabajo. Las empresas que tengan
por extensión, sucursales o representación física en otras áreas del país, tienen que constituir los comités aquí en su sede en la ciudad de Panamá y también en cada área del país donde tengan sede, debido a que las condiciones físicas son distintas y diferentes y no se podría replicar, para hablando así taxativamente, el Comité de Salud e Higiene y los protocolos igualitos, lo que se hace aquí en Calle 50 a lo que se puede hacer en Santiago de Grau. Claro. Con respecto a los comités creados mediante la resolución 45.588 de la Caja de Seguro Social, ¿cómo quedan esos comités creados bajo esa resolución y los comités que se deben crear ahora con el Mitrael? Bien, miren, efectivamente los comités creados a la resolución de la Caja de Seguro Social son permanentes en el tiempo. Las nuevas normas de bioseguridad y de comité exigidos por el Mitrael y por MINSA deben de aplicarse de manera anexas a este comité. O sea, este comité debe asumir las nuevas circunstancias de trabajo, las nuevas circunstancias de la relación de trabajo y las nuevas circunstancias sanitarias. De tal forma que si existe ya en una empresa el comité de empresa, el comité de sanidad, simplemente tiene que adoptar los protocolos establecidos por los lineamientos de la Caja de Seguro Social y registrarlo a través de la página de Mitradel a fin de que sea reconocido y le den continuidad al mismo comité. ¿Por qué? Porque el decreto o la resolución establecida por el Seguro Social no ha expirado. Al contrario, está vigente. Y el Seguro Social, que es el responsable de lo que es prácticamente la salud ocupacional y el pago de estos días de incapacidad a los trabajadores, es uno de los componentes esenciales que tenemos en este grupo de trabajo entre el MINSA, Caja de Seguro Social y Mitradel. Una pregunta acá con respecto a las empresas de construcción que están dedicadas o están empezando a operar proyectos de construcción, ya sea en el bloque 2 para infraestructura pública o los que van a empezar en el bloque 3 ya en construcción privada. ¿Cómo aplican las resoluciones 137 y 405 antes mencionadas? Sí, ambas resoluciones tienen que ser desarrolladas en función de lo que dicta el decreto 2, que es de seguridad y higiene en los proyectos de construcción. La CAPAC ha hecho ya una propuesta bien amplia sobre cómo se integran las resoluciones de Mitradel y del MINSA en la higiene y la seguridad en el trabajo que dispone la CAPAC y su convención colectiva con el SUNTRAC, y el Mitradel, que mantiene oficiales de seguridad en los proyectos, simplemente va a ser garante y vigilante y fiscalizador de que eso se cumpla, pero también, igual que la otra empresa, ya estos proyectos tienen constituido su comité de seguridad, solamente deben anexar, entonces adicionar en la constitución que ya tienen de los comités y en los planes de trabajo y de seguridad que entregan a Mitradel, un espacio donde contengan los lineamientos de bioseguridad establecidos por el MINSA y que estén debidamente registrados en la página de Mitradel. Usted ha mencionado el tema del momento donde se debe crear el comité de salud de cara a la reapertura e incluso que es posible reabrir en la medida en que se está conformando el comité. Si ese comité está en formación, es decir, no está todavía registrado, no se ha recibido la certificación que se recibe por email, ¿qué se hace frente a una inspección aleatoria que el Mitradel puede hacer si la empresa reabrió y está justamente, como usted menciona, en conformación de ese comité? Sí, gracias. La resolución 155 de Mitradel establece que el MINSA, o sea, el Mitradel y el cumplimiento que se va a dar a la resolución del MINSA, la 405 y el Seguro Social, nos constituimos en agentes colaboradores y de flexibilidad frente al cumplimiento del registro del comité. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa ya tiene el comité constituido y ya tiene su protocolo en registro y lo manda, no tiene ningún problema. Recibirá una notificación de que su comité ya está en la página debidamente registrado. Por otro lado, las empresas que no tengan los colaboradores en este momento en su área de trabajo o localizables para poder constituir el comité,
pueden constituir o empezar a constituir el comité una vez se le da la orden de apertura, pero ello no implica que tienen que estar cerradas. Ellas pueden aperturar e iniciar paralelamente la constitución del comité. Y de hecho quiero anunciar nuevamente que la resolución 155 del MITRADEL nos da una temporalidad de hasta 3 meses o 4 meses después de notificado mediante el bloque de la apertura para que los comités estén constituidos. Esos 3 meses nos dan el margen para, junto al MINSA, hacer algunas regulaciones sobre los comités y poder entender que después de esos 4 meses pudieran venir algunas acciones de penalización de otro tipo a las empresas que no tengan constituidos los comités. Gracias. Otra pregunta. Una empresa que está en un bloque que todavía no ha abierto, digamos 3 en adelante, bloque 3 en adelante, ¿puede adelantar en la creación del comité a pesar de no haber abierto? Y seguido a eso, pues otra pregunta relacionada, ¿el acta que se debe firmar de la constitución del comité puede contener firma digital? Sí, correcto, fíjese, efectivamente, las empresas que no están aún autorizadas a la apertura por bloque, ya de hecho están registrando los comités. Ese es un plus que tienen por adelantado. Igualmente, MITRADEL está modernizado y acepta que las firmas sean de manera digital. De tal forma, de hecho, todos los documentos se deben enviar a través del PDF a la página del MITRADEL, de manera tal que nosotros los evaluamos y si por circunstancia tuviéramos que ir a hacer una inspección, ya nosotros tenemos los documentos que envió la empresa, quién los envió, quiénes constituyen el comité y simplemente con el celular podemos verificar en situ que los protocolos se estén cumpliendo, pero sí pueden todas las empresas, las que están excepcionadas de antes, las que están autorizadas y las que no están autorizadas con mucha razón, ir enviando su comité de seguridad y higiene a la página de MITRADEL para que sean revisados. Gracias. Otra pregunta acá con respecto a la bitácora. ¿Cuál es la recurrencia de actualización de la misma? Sí. Nosotros, para efecto de la bitácora, estamos solicitando prácticamente un formato y estamos, creo que, recomendando un formato. Pero la recurrencia de actualización de la bitácora depende de las circunstancias que se den dentro de la empresa. Por ejemplo, si en la empresa no hay ningún tipo de novedad sanitaria durante una semana, simplemente se debe anotar que no hay novedad que informar o que anotar. Pero si la empresa tiene a los 7 días de apertura un colaborador que es el jefe de finanzas que vino con 38 grados de fiebre, hay que anotarlo en la bitácora. Y hay que seguir los lineamientos establecidos por el MINSA de informar al 169 o de avisar al centro de salud más cercano para que se le pueda dar una atención. Igual, si algún colaborador llega con síntomas de resfriado o algo, debe anotarse en la bitácora. Si el familiar de uno de los colaboradores salió positivo y él informa, debe anotarse en la bitácora. De manera tal que en el momento que lo requiere el MINSA, pueda tener una ruta de seguimiento rápida y de conocer dónde vive, quién es, qué le pasó, a dónde fue y poder hacer las acciones posibles de mitigación. Mencionó hace unos minutos empresas que comparten un lugar de trabajo que quizás a veces son parte del mismo grupo económico. ¿Qué pasa con las empresas que alquilan un espacio dentro de el lugar donde está otra u otras empresas? ¿Cómo debe formalizarse el comité? ¿Basta con que sea un solo comité por el área o debe ser un comité por empresa dentro del área compartida? Lo que el reglamento sugiere, la resolución es que sea un comité por empresa. Pero dadas las circunstancias, en este caso que usted no menciona, tenemos se estila mucho lo que es el outsourcing. Empresas que tienen colaboradores en otro lado y que, bueno, no son de la empresa, sino que le trabajan ahí en un espacio. Esos colaboradores que tengan ese espacio, de una empresa que tenga, ¿qué le digo?, alquilado otro espacio dentro de una empresa, tienen que formar parte del comité de salud de esa otra empresa para que todos actúen al unísono. ¿Sí? Porque un espacio, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Un espacio donde existan 30 metros cuadrados alquilados a una empresa que tiene 6 personas y en el otro espacio hay una empresa que es la que alquila y tienen la misma estructura,
y tiene 80 colaboradores, lo más probable y lo más recomendable es que siga un mismo protocolo de sanidad, que no sea en una cosa y en la otra cosa. Y en esa línea de las empresas que tienen personal outsourcing, ¿debe ser considerado ese personal outsourcing dentro del número de empleados de la empresa? No están en planilla, pero trabajan fijo en las sedes. Entonces, ¿cómo debe considerarse ese personal que está en outsourcing de cara a la conformación del comité y el cumplimiento de las normas? Si es permanente, debe considerarse como personas dentro del establecimiento y pueden formar parte de los comités. Si es interino, o sea, que tiene interinidad, que viene 3 veces a la semana a limpiar, es la empresa contratista la que tiene que tener su comité de seguridad. Lo que nosotros recomendamos es que todas las empresas que tengan personal outsourcing le exijan a su contratista que les muestre que tienen un comité de seguridad registrado. Y eso se hace sencillo con la certificación del MINSA o con la notificación de Mitradel de que se está revisando el comité. Nos piden si hay algún número de teléfono, un número de teléfono de asistencia en el Mitradel para casos donde, habiendo presentado toda la documentación, no se haya recibido alguna respuesta. Sí, fíjese, esa pregunta es bien interesante porque debe provenir, para darle una explicación, debe provenir si en el caso de los comités, debe provenir del espacio de tiempo en que nosotros habilitamos el correo electrónico dirección_inspección@mitradel.gov.pa para registrar los comités. En efecto, en ese espacio de tiempo recibe un 1817 comités para registrar, pero le mandamos solamente correo a los que hay que subsanar. Los que tuvieron que subsanar fue que le mandamos, tiene que cambiar este documento, tiene que hacer esto. Todos los demás están íntegros en esa plataforma y los estamos revisando para enviarle correo a esas personas y decirle, confirmamos que su comité fue recibido y está siendo analizado. Eso se hace con analistas que están ya hace 3 semanas en eso, pero los que lo mandan a partir del sábado reciben de forma automática en la plataforma la notificación. Esa es la respuesta. Fuera del trámite de la conformación y registro de este comité en el Mitradel, ¿hay que hacer algún otro trámite o buscar alguna otra autorización o certificación en alguna otra entidad, como por ejemplo el Ministerio de Salud? No, fíjese, el registro del comité está acordado en línea con el Ministerio de Salud. Todos los documentos que las empresas nos manden a través de la página de Mitradel Digital, de mitradel.gov.pa, donde hay una pestaña que dice creación de comité y otra pestaña que dice guías para la creación del comité. Todos los documentos que nos manden en esa página, en esa plataforma, una vez revisado por los analistas de la Dirección de Inspección Especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo y autorizados por esta dirección, automáticamente se van a la Dirección Metropolitana de Salud. Y ellos lo reciben allá y hacen lo propio, lo analizan, lo verifican, si hay que inspeccionar, inspeccionan, y de manera tal que quienes atiendan lo del comité no tienen que ir a ningún otro lado. Es una ventanilla única por donde se entra y por ahí mismo reciben la notificación automática. Otra pregunta que nos hacen con respecto a los espacios y las restricciones, ¿no? ¿Cómo se debe calcular el número o cantidad de personas por metros cuadrados del local comercial? Por favor, requerimos que nos aclaren si el porcentaje del personal es a razón de la capacidad del lugar, de la planilla y sus contratistas. Los visitantes o clientes tienen algún impacto para poder tenerlo claro. Bueno, fíjense, en el caso de los espacios comerciales, vamos a hablar de 2 ámbitos generales. En el caso de los espacios comerciales donde se reciben clientes, el distanciamiento tiene que ser de 2 metros por persona y no debería haber más del 10% de clientes adentro de acuerdo al metraje. O sea, usted tiene, qué sé yo, 50 metros, usted solamente debería tener 5 clientes por turno o por oportunidad. Sale uno, entra otro. ¿Sí? En estos aspectos, si son comerciales, si son áreas de trabajo permanente, el distanciamiento debe ser entre mínimo 2 metros por
personas. O sea, que mi compañero de trabajo que trabaja la misma función que yo, una parecida, que está en el escritorio al lado mío o en el panel al lado mío, tiene que tener por lo menos 2 metros. De hecho, ya muchas entidades nos han enviado fotografías y nos han enviado evidencias de cómo están reestructurando, porque esto va a necesitar de una reestructuración de muchas áreas en las empresas. Por ejemplo, áreas que tengan de que un solo lavamanos para 35 personas, cuando el lineamiento dice que lo que se recomienda es que la persona pueda lavarse la mano cada 30 minutos. Eso no va a dar abasto. Entonces hay que ingeniársela, hay que ser innovador y hay que mirar de cada manera, ya sea reorganizando el horario, cambiando la forma de trabajar, dando teletrabajo, porque todavía todo eso está vigente, pueda uno hacer el distanciamiento social y colaborar con el cumplimiento de los protocolos. Una pregunta un poco alentadora, pero importante. ¿Cuáles serían las sanciones que se pueden imponer en caso de que exista una inspección que concluya el incumplimiento de las medidas adoptadas por el gobierno para la reapertura de las empresas? Bueno, fíjese, las multas que están establecidas por las resoluciones y los decretos del MINSA son hasta $10,000, pero en esta época, eso estamos hablando de hace 2 meses, pero las circunstancias han cambiado y los lineamientos que tenemos y está establecido en la resolución conjunta con el MINSA, es que los entes de fiscalización vamos a servir de orientadores, de educadores, de facilitadores de la conformación de los comités durante 4 meses después de la apertura de cada bloque. Va a haber esa flexibilización. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de Mitradel, por ejemplo, si va y hace una inspección y ve que hay incumplimiento, simplemente vamos a dejar una notificación pidiéndole que tiene 10 días para corregir, un ejemplo. Y lo mismo va a ser el MINSA. No es que por estar incumpliendo, entonces nosotros vamos de una vez con una sanción. Ahora, eso que quede claro, es en circunstancias en que la falta sea mínima y que no afecte la salud pública. Pero si hablamos de lugares donde usted encuentra que el MINSA vio que trabajan 50 personas y hay 35 que son positivos y no se cumplen con toda la medida, ya esos son otros 500 pesos, ¿no? Yéndome al otro extremo. Ahí las sanciones las aplica el MINSA. Hay otra pregunta con respecto a la resolución 405. Dice, en la resolución 405, Organización de Comité Especial de Salud e Higiene, en el literal B, se establece el compromiso mediante declaración jurada de implementar proceso que defina la metodología y periodicidad con que se realizarán las pruebas aportadas por las autoridades de salud. La pregunta es, ¿cómo espera el Mitradel que la empresa privada cumpla con lo anterior? Es decir, ¿cuál es ese compromiso que se debe hacer para cumplir con tal literal? Bueno, fíjense, una vez discutido esto con el MINSA, lo que acordamos es que lo que se quiere es una declaración que necesariamente no tiene que ser jurada, porque creo que algunas notarías no están ni abiertas, ¿no? No tiene que ser notariada. Una declaración del responsable, del gerente, del representante legal, que firme que tiene compromiso de que el comité va a cumplir con los protocolos establecidos en los lineamientos de Mitradel. Eso en el fondo es lo que se quiere. Que exista una persona, alguien responsable. De hecho, el mismo sistema de registro, si te pide quién va a registrar esto, si es el contador, tiene que tener una autorización. Si es el jefe de recursos humanos, tiene que estar autorizado. Y te hace un vínculo directo con el Tribunal Electoral para ver si es una persona real, si existe y cómo se llama y dónde vive y todo lo demás. De hecho, eso ocurre. Igualmente, la empresa está vinculada con el sistema del MISI para poder conocer si la empresa tiene permiso de operación o con el registro público para ver si es una razón social. Ok, aquí las últimas 2 preguntas ya para no abusar de su tiempo en el día de su cumpleaños, además. Nos consultan si una empresa que va a abrir, en el caso particular, una empresa de servicios aéreos, pero en general, pues una empresa que va a abrir y está recibiendo servicios de terceros dentro de la empresa, pero que previamente a recibir los servicios de terceros, cumpliendo con las normas, creó el Comité de Salud y pues en el momento donde se da la inspección, los terceros que le prestan servicio a esta empresa están prestando el servicio. ¿Qué
consideración tendría el inspector o los inspectores al momento de verificar el cumplimiento de las medidas de salud que la empresa ya ha adoptado, pero que en ese momento, pues justamente cuando se hace la inspección, está esta empresa de servicios brindando ese servicio, ya sea limpieza o lo que sea, que brinden apoyo técnico o lo que sea? Fíjese, ya no ha ocurrido. Hay empresas que dan, por ejemplo, el servicio de transporte logístico. Entonces hemos ido a empresas que son grandes distribuidoras de la cadena alimenticia y resulta que los que están incumpliendo son los que manejan los camiones. Entonces, al preguntar, efectivamente, no, esos camiones son de otra empresa. De hecho, lo que nosotros pedimos y lo que reitero es que la empresa que recibe estos servicios tiene que tener dentro de su documentación, incluso registrado dentro de su bitácora, que ella recibe servicio de tal empresa, el servicio en calidad de tal, y la constancia de que la empresa que le da el servicio tiene registrado su comité de salud de higiene en el trabajo. Eso la libera de cualquier responsabilidad. Realmente, las inspecciones que ustedes van a realizar obedecen a algún tipo de cronograma ya preestablecido, son aleatorias, y en caso de que una empresa no considere que la inspección se hizo de manera adecuada y que el dictamen de esa inspección no fue correcta a juicio de la empresa, ¿existe algún tipo de recurso que se puede interponer ante quién y qué efecto tendría? Sí, de hecho, fíjese, estamos dentro de un país de legalidad y el Código de Trabajo no ha sido de ninguna manera derogado, está vigente, están reformulados sus artículos 159 y 199 que hablan de algo bien específico. Cuando una inspección se hace y el inspeccionado no está de acuerdo con la misma, tiene la facultad de recurrir frente al suscrito, porque en esta dirección nacional existen departamentos y los departamentos son los que hacen las inspecciones. De tal forma que si un inspector de un departamento considera que se ha violentado una norma tal y hace una acta de inspección y nos recomienda una sanción que tiene que ser notificada a la empresa, se le da a la empresa el tiempo suficiente para poder recurrir y presentar su descargo. De tal manera que ni siquiera esta dirección, sino que se reciben los descargos y se mandan a la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo, quien es el tercero que dirime aquí, que dice, bueno, tiene razón la empresa o no tiene razón la empresa. Y entonces, si no tiene razón, se le aplican las sanciones que están establecidas en el Código de Trabajo. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su tiempo en el día de hoy. Realmente pues ha sido fenomenal. Hemos podido solventar muchas inquietudes y muchas dudas que teníamos muy importantes para que la reactivación sea de forma ordenada, siempre cumpliendo con los lineamientos de salud que son importantísimos. Me queda pues nada más decirle que este es su casa, está bienvenido cuando sea. Ojalá podamos hacer una parte 2 de este webinar, quizás cuando hayan más medidas adoptadas o cuando ya en la práctica pues se vayan dando otras consultas. Le agradezco muchísimo, le deseo un feliz cumpleaños, mucha salud y gracias por compartir con nuestra membresía este conocimiento indispensable para poder reabrir las empresas y reactivar la economía. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por haberme invitado y el mensaje que le doy a todos los empresarios es que se trata de un retorno gradual y flexible. Y lo que más queremos como Estado es resguardar los puestos de trabajo. Vamos a hacer el esfuerzo y sabemos que esto va a pasar y estaremos aquí en el Ministerio de Trabajo a las órdenes, siempre como mediadores de esta relación laboral que la Constitución nos impone por ley. Muchas gracias, que tengan buenos días y gracias por las felicitaciones también. Gracias, doctor. A toda la membresía, nada más agradecerle pues, por estar conectados en estos webinars. Vamos a hacer más. Queremos añadir valor a través de diferentes webinars. Como han podido ver, hemos tratado temas fiscales, hemos tratado temas de energía, temas laborales, entre muchos otros. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Si alguna de las personas que están inscritas no se han hecho miembros de AmCham todavía, por favor contáctenos y con mucho gusto pues, le damos la información para que se puedan hacer miembros y puedan gozar de este y muchos más webinars que vamos a estar llevando a cabo. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias. Buenos días.